¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Julio Patán, a nombre de Leo Zuckerman, que está bronceándose en alguna playa. Les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Hoy en la mesa de debate con Paula Sofía Vázquez, con Carlos Bravo Regidor, con Gibran Ramírez, vamos a hablar de la consulta ciudadana, la que va a tener lugar el 1 de agosto. Más adelantito, con Edith Olivares, vamos a analizar la investigación del software Pegasus, ese con el que, ¿se acuerdan? Se espiaba a jefes de Estado, a activistas, a periodistas en México y en muchos otros países. Terminaremos con Jacobo Dayan, doloroso tema. Vamos a hablar de los números de desapariciones forzadas en México y de las demandas, las exigencias de los familiares de las víctimas. Bueno, comenzamos así pues con la hora de opinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A nombre de Leo Zuckerman, que es el titular en este espacio, les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Yo soy Julio Patán. El 1 de agosto se va a llevar a cabo la consulta popular, donde, así nos dicen, los ciudadanos dirán si apoyan o rechazan que, lo que sea que esto quiera decir, se lleven acciones para esclarecer aquellas acciones que funcionarios públicos tomaron en el pasado. Esto es en referencia a lo dicho por el presidente López Obrador de, estoy citando, enjuiciar a los exmandatarios por las decisiones que tomaron en sus administraciones. Bueno, la pregunta que estará escrita en la boleta, ahí les va, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, para discutir este tema, le doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Qué gusto saludarte. Julio, buenas noches, compañeros, todos. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para los compañeros y para la audiencia. Un abrazote y otro para ti. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julio, compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches. Empiezo contigo, Paula. Es un poco, por decirlo menos, barroca la formulación, ¿no? Creo que la formulación es lo menos sexy del planeta, ¿no? O sea, a mí lo primero que me gustaría decir es que pues ¿para qué sirven estas consultas, no? O sea, estas consultas creo que sirven como para brindar legitimidad o ayudar a dar un respaldo popular a un tema polémico. Lo primero que me gustaría decir es que este tema no es polémico. O sea, yo creo que a cualquier persona que le preguntes, ¿a ti te gustaría que se enjuiciara a una persona por una comisión de un acto de corrupción? Yo creo que pues no es polémico, ¿no? O sea, fuera de los que cometieron ese acto de corrupción, todo el mundo va a decir que sí, ¿no? Entonces esa es la primera cosa que me parece un despropósito, ¿no? La segunda es que yo creo que lo siguiente que determinó de hacer todavía menos sexy el tema de la consulta es efectivamente la redacción de la pregunta, ¿no? O sea, la redacción de la pregunta va en contra de cualquier cosa que uno puede entender en términos de justicia, de democracia, que es que uno sepa lo que le están preguntando, ¿no? Que uno sepa con mucha claridad uno, qué va a responder, y dos, cuáles son los efectos que va a tener la respuesta, ¿no? Y creo que son dos cosas en las que esta consulta no cumple. Uno no tiene ni idea de qué está en realidad respondiendo, más allá de si está de acuerdo o no, con que igual hice una persona, qué personas, quién sabe, cometieron un delito, quién sabe qué delitos, en qué momento, quién sabe qué momentos, se les puedan realizar acciones procedentes, quién sabe qué acciones, ¿no? O sea, creo que son demasiadas incógnitas en una sola pregunta. Y lo siguiente es, ¿y qué va a pasar con eso, no? ¿Qué puede pasar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Esa es otra cosa que no sabemos y que incluso tampoco saben las personas que aprobaron esta pregunta, que son los ministros de la Corte, ¿no? Si uno ve las declaraciones del ministro Saldívar, pues se va a hacer lo que el presidente estime. Pues es que se pueden hacer un montón de cosas. O sea, creo que en realidad es una consulta, pues básicamente es una manzana envenenada, ¿no? Porque además el procedimiento propio de la consulta para lograr, que eso ya lo podemos tocar más adelante, el 40% que se solicita por ser una consulta constitucional,
también habrá una siguiente interrogante, que es, ¿qué va a pasar si no se logra ese 40% de votación para darle legitimidad a la consulta y validez constitucional? Gibran. Creo que es una consulta que, independientemente de estos defectos que puede tener, es una consulta de carácter histórico. Ninguna de las que se planteó, es el cuarto antecedente, se admitió a trámite. Entonces, es la primera que se considera constitucional por cumplir con las restricciones del artículo 35 constitucional. Eso creo que es indiscutible. Es indiscutible también que es un avance hacia una democracia más participativa. La democracia, lo sabemos todos, es el régimen de la soberanía del pueblo basado en la concreción de la voluntad popular. Pero esta voluntad popular, la voluntad general, siempre tiene que formalizarse mediante algún procedimiento. Y aunque podemos presumir que todo mundo va a estar de acuerdo con dar prioridad institucional en la impartición de justicia a la corrupción, a castigar la corrupción de actores políticos del pasado, la verdad es que esto no deja de ser una suposición que tiene que formalizarse de alguna manera para que las instituciones puedan actuar en consecuencia. Es de eso de lo que se trata esta consulta. Creo que tiene un carácter, además de demócrata, realista. Las instituciones de investigación, las instituciones de impartición de justicia actúan en la realidad, seleccionando como prioritarios algunos casos. Hay una agenda porque tenemos recursos limitados y las instituciones van seleccionando no solamente por cómo van ingresando los asuntos. Entre las reglas informales del sistema político mexicano está que lo que va al último es investigar a los actores políticos de gran peso. Esta consulta postularía que eso que ocupa ahora el último lugar de las prioridades en la agenda institucional tiene que ocupar el primero de ellos. Y a diferencia de lo que piensa Paula, creo que la redacción de la pregunta, más que ser una manzana envenenada, abre un horizonte político inédito. Creo que pensaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en lugar de hacer una pregunta personalizada que vulnerara el principio de presunción de inocencia, en dar condiciones para que se genere, si así lo quiere el Poder Ejecutivo, y ojo, no solo el Poder Ejecutivo federal, sino que podrían ocupar el resultado de esta consulta los gobernadores y presidentes municipales, empiecen o emprendan un proceso de justicia transicional, y se puede concretar de múltiples maneras. Eso depende de la creatividad de los titulares del Poder Ejecutivo en cada uno de los ámbitos. Pero, por ejemplo, un gobernador cualquiera, sea o no de Morena, podría tomar el resultado de esta consulta si fuese vinculatoria, si alcanzara la participación necesaria del 40% de la lista nominal para formar una comisión de la verdad que investigue hechos de corrupción, violación sistemática de derechos humanos, y tendría una base normativa para hacerlo. Yo creo, considerando el perfil garantista de algunos de nuestros ministros, que eso es lo que están intentando hacer al modificar de esa manera la redacción de la pregunta. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, pues mira, la verdad es que yo no soy de los que cree que las consultas populares no sirven para nada o son casi que por definición un ejercicio de demagogia. A mí me parece que este tipo de instrumentos, digamos, de consulta de la voluntad popular, de participación democrática, son muy importantes, pero por lo mismo creo que hay que usarlos con seriedad. Y la forma en cómo está redactada la pregunta que tú leías al principio, la verdad, pues es una vacilada. O sea, Cantinflas estaría orgulloso de esa redacción. Y lo que me temo es que pues una redacción tan confusa, tan poco clara, que no dice nada, pues se presta justamente a banalizar este tipo de instrumentos, ¿no? Y eso, pues la verdad es que lo lamento, porque creo que de esta manera se le está de alguna manera desfondando de lo que tendría que ser, en cierto sentido, el núcleo de la intención, que es preguntarle a la gente qué quiere hacer. Pero para que la gente pueda contestar, pues hay que hacerle una pregunta clara, ¿no? En realidad esta redacción, tú puedes decir que sí o que no,
y no estás diciendo que sí o no a nada concreto. Yo creo que lo que va a pasar es que va a ganar el sí, porque va a ir a participar la gente que quiere aprovechar esta ocasión para manifestarle su apoyo al presidente, pero difícilmente va a tener el porcentaje de participación requerido para que su resultado se vuelva vinculante. Y el problema es que eso nos pone en un escenario donde el presidente básicamente va a poder hacer lo que él quiera, interpretar ese sí pues como le dé la gana. Ya sabemos que lo que hizo la Corte además es profundamente irregular. El presidente mandó una pregunta mucho más clara que la de la Corte, pero la Corte consideró que esa pregunta era inconstitucional. Lo que tendría que haber pasado es que la Corte rechazara la pregunta y obligara al presidente en todo caso a reformularla, no que la Corte se arrogara la facultad de reescribir completamente la pregunta, probablemente con la intención, digamos, de no entrar en una ruta de conflicto con el presidente, pero al costo de que la pregunta en realidad no significa nada. Hay un tema que se ha repetido demasiado, pero al que creo, Paula, que tenemos que volver. Y es esta idea que se ha repetido una y otra y otra y otra vez de que la ley no se consulta. ¿Estamos a un caso de consulta de la ley, como se dice? Yo creo que en este caso no. Digo, empezar el tema de si la ley se consulta o no, yo creo que es ya un dogma para muchos abogados muy formalistas. Yo creo que la ley sí se consulta, ¿no? O sea, yo creo que sí hay muchas cosas que deben someterse a consulta por dos razones, ¿no? Una, porque son temas que hablan como de un cambio de los tiempos, un cambio de paradigma. O sea, el ejemplo básico es Irlanda con la pregunta sobre si se despenalizaba o no el aborto, ¿no? O sea, creo que es un tema en el que la élite política nunca va a estar dispuesta a llevar ese tipo de cuestionamientos al nivel normativo al que se tienen que llevar, y entonces pues se necesita como un impulso adicional, ¿no? También creo que una de las cosas muy importantes que puede haber detrás de la consulta, y que es muy penoso que en esta consulta no esté sucediendo, es que las consultas también abren a debate este tipo de temas muy polémicos, ¿no? Están los que están a favor, están los que están en contra, y se avientan un montón de argumentos, ¿no? Creo que también, incluso como un ejercicio democrático, que coincido con Carlos, son una buena cosa democrático, nada más así como un sparring democrático, también esta consulta falla, ¿no? O sea, no hemos visto los grandes debates alrededor para ver si nos interesa juzgar a ciertos personajes, por qué nos gustaría verlos juzgados, qué es lo que se les tiene que castigar, en qué sentido, cuáles son los derechos que se están violando. Tampoco estamos viendo esos grandes debates, ¿no? Entonces, yo sí creo que la ley se consulta, yo sí creo que hay ciertos temas en específico que para que lleguen a ser ley, o que para que lleguen efectivamente a llegar al nivel procesal al que tienen que llegar, sí deben de tener un cierto respaldo, pero no creo que este sea el caso. O sea, creo que en este caso, lo que estamos diciendo de la voluntad popular que estuvieran castigados se manifestó el 1 de julio de 2018. Creo que el tema de la corrupción, la bandera de la corrupción fue la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y tuvo un respaldo generalizado. Creo que no necesitarían además preguntar si en específico les gustaría, porque pues lo mismo estamos viendo en el caso de Lozoya, lo mismo estamos viendo. Yo no veo a nadie protestando afuera diciendo que no se enjuicia a Lozoya, ¿no? O sea, creo que todo el mundo está de acuerdo con que se siga el caso, y una de las grandes expectativas que no estamos viendo cumplidas es que Emilio Lozoya sigue en su casa, ¿no? Entonces también eso creo que va desfondando también, como dice Carlos, la consulta, ¿no? Pues si se consulta o no se consulta, aparentemente pues está resultando igual. Creo que eso lo podemos decir, Gibran, si hay un problema, se atoran muchas cosas en tribunales últimamente, ¿no? Sí, es algo propio del pluralismo, lo ha estudiado Francis Fukuyama. Hay un gobierno de tribunales de muchas cosas que acaba por obstruir las decisiones políticas, y por eso creo que también se necesita una cierta validación democrática que pueda hacer que las propuestas políticas avancen y no se entrampen en un poder que está muchas veces capturado por intereses creados, que es el poder menos transparente, menos modernizado,
aunque haya habido un avance reciente que es el Poder Judicial. Y creo que hace falta ahí una profunda reforma que perdimos la oportunidad en este gobierno de ir a fondo en ese cambio. Pero más allá de eso, sobre el diseño propio de la consulta, que creo que tiene que ver con otro ámbito, creo que sí podríamos reflexionar sobre cuáles de estos defectos que nos hacen ver Paula y Carlos son defectos que más que ser del planteamiento de esta consulta, en particular son defectos de diseño institucional. Desde luego que es muy difícil que se alcance el porcentaje requerido para que se trate de una consulta vinculante, pero esto quiere decir solamente que fue un error por una decisión coyuntural de la oposición, sacar a la consulta del día de las elecciones intermedias y ponerla para agosto. Fue, desde luego, para quitarle atractivo y para no hacer que la gente se volcara el apoyo a Morena, que probablemente también era la intención del presidente de la República. Pero hubo un asunto ahí de decisión coyuntural que afectó el diseño de la consulta. Hay también que reflexionar sobre si ese porcentaje es un porcentaje realista para cualquier cosa que se quiera dar, o si se debería de bajar el mínimo de votantes. Y hay otras cosas que cabría reflexionar. La Corte tiene que calificar, cuando se trate de una propuesta ciudadana y de firmas y con firmas recolectadas, la relevancia y la trascendencia de la consulta. Pero eso no aplica al caso de propuestas que se hacen, como en este caso, por parte de la Presidencia de la República. Por otra parte, quiero decir, yo creo que sí le da espacio la ley a la Corte para diseñar la pregunta, porque dice que se somete a propuesta de pregunta, es decir, que no se trata ya de algo final. Entonces creo que más allá de lo que podamos descalificar o reivindicar en este ejercicio, es, además de ser un primer paso en pos de la democracia participativa, una buena ocasión para reflexionar sobre cómo está diseñada y cuáles son los defectos estructurales que tiene esta figura en la Constitución y en la ley. Hay un hecho, Carlos, creo que vamos a estar de acuerdo en esto, y es que, lo dijiste muy bien, hay una redacción original mucho más clara, que es la del presidente. Luego la redacción, insisto, no barroca, rococó de la Suprema Corte, pero es que además una instancia y la otra se mantienen en sus respectivas preguntas. Es decir, si tú escuchas al presidente, parece que efectivamente se trata de ver si llevamos a juicio o no a los antiguos presidentes. Esto creo que también le quita fuerza a la consulta misma, ¿no? Por supuesto, yo creo en efecto, como dices, que digamos, para el presidente ha pasado de noche el significado de que la Corte le reescribiera la pregunta, porque bueno, pues es lo que le conviene, pretender que eso no pasó o que es un detalle sin importancia. Y bueno, pues la Corte puede decir, pues yo cambié la pregunta para que no fuera, digamos, contraria a la Constitución, y yo con eso ya cumplí, que el presidente haga lo que quiera. Entonces ambos como de alguna manera están en una suerte como de juego de simulación, el presidente diciendo pues mi consulta va, la Corte diciendo yo hice mi trabajo, y lo cierto es que ni la consulta que quería el presidente va, ni la Corte hizo su trabajo. A mí me parece interesante ahorita que estabas comentando que últimamente se atoran muchas cosas en tribunales, porque a mí me parece algo muy interesante. Yo creo que es señal de que hay muchos ciudadanos o muchas instancias impugnando decisiones públicas, y es propio, es constitutivo de la democracia constitucional que haya poderes o autoridades que estén siempre sujetos a métodos de control constitucional. Y eso para mí es una señal, pues de entrada, digamos, de mucha litigiosidad con respecto a esas decisiones, pero también, pues muy probablemente de una muy desaseada técnica jurídica
a través de las cuales las decisiones políticas del gobierno encuentran una traducción en actos, digamos, legislativos, administrativos, que son muy susceptibles de ser impugnados. Yo creo que haber separado la consulta de las elecciones tiene todo el sentido del mundo, porque en realidad son decisiones muy distintas. La primera decisión a la que se convoca, digamos, al pueblo a votar es quién quieres que gobierne. La segunda decisión es, independientemente de quién gobierne, ¿qué quieres que se haga? ¿Qué quieres que haga el gobierno en este caso, ¿no? Lo malo es que la pregunta en realidad pues no hace eso, ¿no? Y en realidad la Corte no tenía la facultad de reescribir la pregunta. La facultad de la Corte era revisar su constitucionalidad y en todo caso corregir los defectos que en ese sentido pudiera tener. Pero yo creo que reescribir la pregunta va mucho más allá de corregir sus defectos constitucionales. Y bueno, simplemente para terminar, ya que estabas haciendo alusión a esto de la redacción, yo creo que es muy fácil realmente entender si la consulta tiene o no sentido, que es si gana el sí o gana el no. Si la pregunta estuviera bien escrita, tendríamos claridad sobre qué va a pasar. No tenemos ninguna claridad porque da igual contestar que sí o que no a una pregunta que en realidad no pregunta nada. Fíjate, Paula, creo que es muy atendible lo que dijo Gibran. También es buen momento, a ver si estás de acuerdo, de pensar si, digámoslo así, el formato, la estructura legal de las consultas es viable, ¿no? Tal vez esa sea la pregunta de raíz, no sé si estás de acuerdo. Podría ser la pregunta de raíz si estuviéramos hablando de, o sea, los casos anteriores en los cuales no procedió la pregunta me parecen un mejor momento para hablar de si estaba bien o no formulada. En los casos anteriores, que eran sobre las reformas energéticas, creo que ¿estás de acuerdo con que haya reforma energética o no estás de acuerdo con que haya reforma energética? Creo que me parece muchísimo mejor ejemplo de si efectivamente hay muchas barreras a la entrada y hay un diseño que no te permite en realidad hacer estas consultas, porque ahí sí el resultado era, pues, si hay reforma energética, no hay reforma energética, ¿no? Me pareció un tema en el que se le podría haber entrado y ahí sí, pero con ese antecedente, lo que me impresiona es, sabiendo lo difícil que es hacer este tipo de consultas constitucionales, ya conociendo los filtros, habiendo sido el partido que promovió esa anterior consulta y que no haya funcionado, ¿por qué no, llegando el 1 de septiembre de 2018, no buscaron reformar la ley de la consulta popular? O sea, creo que sí, efectivamente tiene unos mecanismos complejos, y tiene unos mecanismos complejos porque se supone que lo que va a llegar a la consulta popular son temas muy delicados, son temas de opinión muy dividida. Entonces, pues sí, efectivamente había muchísimas barreras de entrada, y ellos las conocían porque ellos promovieron el caso anterior. ¿Por qué no llegaron a formularlo? O sea, ¿por qué no llegaron a solicitar esos cambios que podrían haber tenido? Tenían la mayoría, me parece como fácil la salida de decir, es que está muy difícil que sea el 40%, es que está muy difícil juntar las firmas, es que pues era una ley que ya conocían y que ya habían tratado, y un mecanismo que ya habían tratado de utilizar. ¿Gibran? Sí, de acuerdo, creo que se pudo ser más sistemáticos en la propuesta de cambio a la figura de la consulta que hicieron varios diputados, y creo que ahí se evidencia desde luego que hay una separación entre el ímpetu que tiene el gobierno por realizar algunas cosas y cómo se acompaña esto de una forma constructiva institucional, ¿no? Muchas veces las cosas se quedan en la mañanera, en sentencias, en intenciones, en debate, en discurso, y no hay quien en el bloque gobernante le dé a eso forma de iniciativas de reforma, de reglamentos, de propuestas de política pública. Creo que eso es algo que ha faltado, en efecto. Fíjate, Carlos, decías al principio, yo no estoy en contra de estos mecanismos de consulta, ¿no? No quiero que nos metamos en un atascadero teórico ahorita los cuatro, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es un tema muy debatido en muchos países. Es decir, hay muchos países que limitan mucho, y otros que todo lo contrario, ¿no? La posibilidad de hacer consultas, referéndums, etcétera, etcétera, etcétera.
Te lo voy a preguntar así. ¿Qué es lo que no debería pasar con las consultas, específicamente en México, si lo quieres ver así? Porque también consulta es un término que se presta a muchísimas lecturas, ¿no? Sí, bueno, de entrada yo creo que en un país donde prevalecen los niveles de impunidad que prevalecen en México, someter la aplicación de la ley a una consulta es una muy mala idea. Es una forma casi de darle una pátina de legitimidad democrática a la impunidad. Entonces, de entrada eso no. Creo que algo que sí se podría someter a consulta sería la creación, digamos, de un proyecto de justicia transicional, es decir, de justicia extraordinaria, ya que la justicia ordinaria pues no ha servido realmente para resolver muchos crímenes, muchos asuntos pendientes de un pasado oscuro y violento. Y en ese sentido, pues en la medida en que todo indica que hacen falta instituciones extraordinarias, como en muchos otros países, como en Guatemala, como en Brasil, como en Argentina, como en Sudáfrica, como en Ruanda, pues sí se convoca a la población a que tome la decisión soberana de si quiere realmente hacer ese ajuste de cuentas con su pasado o si simplemente quiere, digamos, ahora sí que sellar una suerte de pacto de olvido. Es muy problemático de todas maneras, porque sigue siendo, digamos, una forma de poner a la ciudadanía, me parece, entre la espada y la pared. Pero en principio, si la pregunta fuera para crear una comisión de la verdad, creo que tendría mucho sentido. Creo que en México, y esto supongo que coincidimos todo en esto, ha hecho mucha falta habérnoslas justamente pues con la impunidad, con la violencia, con los crímenes del pasado. Lo que a mí me causa, digamos, mucho malestar y mucho desconcierto es que ante un hecho de semejante importancia, de tanta envergadura, estemos haciendo una consulta tan patito. Pero insisto, en principio, si fuera para encaminarse en esa dirección, como hay muchos actores sociales y políticos que están tratando de interpretar la consulta en esa clave, a mí me encantaría que tuvieran la razón, pero honestamente me parece que hay mucho wishful thinking en eso. Si fuera por ahí, de acuerdo, lo que pasa es que yo no le veo realmente elementos que sustancien la interpretación de que ese va a ser el lugar donde va a desembocar la consulta. ¿Tú coincides, Paula? Te hago la misma pregunta, se las hago a los tres, es más. ¿Cuáles son los límites de las consultas? ¿A dónde pueden, deben llegar, a dónde no? ¿A ti qué te parece? Yo creo que ahí sí depende mucho de qué es lo que se esté preguntando, pero volvemos como al inicio de la intervención. Creo que tienen que ser preguntas muy puntuales donde la gente sepa cuáles van a ser las consecuencias que va a tener votar sí o votar no. En ese caso creo que Carlos ha sido muy claro. El gran problema de esta consulta, el gran problema de esta redacción es que absolutamente nadie sabe qué es lo que va a pasar si gana el sí y si gana el no. Y si llegara a ganar constitucionalmente, ¿no? Porque creo que hay como dos maneras de ganar, ¿no? Una es que gane por mayoría de votos y la otra es que efectivamente junta el 40% para ser vinculatoria. Pero en cualquiera de los dos casos, y es lo que decía Jesús Silva Herzog Márquez en su artículo, el gran problema de esta consulta es que la consulta funciona al revés, ¿no? Tú tienes, a partir de la obligatoriedad de la votación de la consulta, que como forzar a los actores políticos que son renuentes o jurídicos para decirles, ya ni modo, ya te toca resolver esto, ¿no? Que te estabas haciendo pato en resolver. Va. En este caso, bueno, está bien, ya la gente dijo que sí quiere esta cosa ininteligible. ¿Qué se va a hacer? Lo que decida la élite política. ¿Cuándo se va a hacer? Cuando lo haga cuando quiera la élite política. ¿Contra quiénes se va a hacer? Pues contra quien destina la élite política. Y entonces, en realidad, pues no es una consulta en la que los ciudadanos estén mandatando nada a sus gobernantes. Es una consulta donde ellos están diciendo, sí me gustaría, y otra vez están esperando que sean los gobernantes los que definan qué es lo que van a hacer para ver si satisfacen o no esta cosa que tampoco van a saber los gobernantes, porque pues lo único que votaron es si les gustaría ver acciones contra gente en algún momento, en algún lugar, por algunas cosas. Necesitaba, a ver, te lo pregunto así, Gibran, esta consulta podía ser una especie derivado de lo que comentó ahora Paula, ¿no? Podría ser una especie de sacudidón necesario para el aparato judicial, los actores políticos, etcétera. ¿Podría tener esa virtud? Sí, pero en cualquier caso, u otra, la consulta requeriría de esa voluntad que mencionaba Paula
de la élite política. La verdad es que no es un problema, repito, de esta consulta, sino del diseño institucional, porque no hay los mecanismos especificados a través de los cuales se va a hacer que sea vinculante el resultado en caso de alcanzar la votación. Solamente dice que lo será. Así que de todas maneras tendrían que inventarse una fórmula legislativa o ejecutiva para llevar a ser concreta esta decisión, pero sea cual hubiera sido la decisión. Ahora, sobre los límites que debería de tener la consulta, creo que es muy importante también reflexionar sobre ello, porque las anteriores que se hicieron, y mencionaba Paula de la reforma energética, se pararon porque uno de los límites que establece la Constitución es que tenga consecuencias fiscales. Y prácticamente cualquier cosa que haga el gobierno implica una prioridad o una reorientación del gasto, y cualquier decisión que se tome en este sentido afectaría. Entonces creo que queda ahí un margen de discrecionalidad enorme para que la Corte acepte o rechace cualquiera de las consultas que sean planteadas. Creo que si dejáramos nada más lo de la restricción a derechos humanos, es decir, no se pueden consultar restricciones a derechos humanos, las cosas serían mucho más claras. ¿Qué es la democracia participativa en última instancia, sino la decisión popular sobre cómo se emplean los recursos públicos? Pues digo, de ahí que uno de los instrumentos más conocidos de este tipo de fórmulas sean los presupuestos participativos. Entonces creo que sí hay que reflexionar sobre esos límites y hay que ensancharlos lo más que se pueda. En ese sentido es un primer ensayo de esta figura que creo que nos puede dar muchos, plantearla para un futuro, para utilizarla, para hacernos de una nueva costumbre cívica, porque la verdad es que todos los ciudadanos, las autoridades, el Poder Judicial, estamos entrando en un terreno nuevo para el país. Carlos Bravo, regidor, te toca rematar la faena porque nos vamos. Una conclusión. Pues mira, Julio, yo creo que consultar no es gobernar. Y creo que ahí está de alguna manera un poco también el corazón de este tema o este debate. Yo creo, volviendo a la pregunta que hacías para cerrar y que es muy pertinente, yo creo que las consultas tampoco deberían servir para que el presidente se lave las manos de cumplir sus promesas de campaña o simplemente se desentienda de sus responsabilidades como gobierno. Me parece que ese apunta a ser el caso en esta ocasión, e insisto, lo lamento, porque este tipo de instrumentos merecerían un mucho mejor uso para cuestiones que fueran más allá, digamos, de la grilla o la politiquería presidencial. Pues les agradezco mucho a los tres, me dio gusto verlos, les mando un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias, chao. Bueno, nosotros vamos a pausa, regresamos con Edith Olivares, vamos a hablar un poquito del software espía de Pegasus, nada menos. Esto es la hora de opinar, no tardamos.